Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a compartir entonces esta clase número 35, ¿m? Una clase que esperamos que sea de bendición tanto para ustedes como para mí. Bien, entonces, curso de Romano, clase 35, martes 4 de noviembre. Hoy vamos a ver, hacer como un resumen de lo que hemos estado viendo y terminar de ver lo maravilloso de la clase pasada que no terminamos de ver. ¿M? A manera de introducción en esta clase número 35, hoy creo que nos vamos a adentrar en uno de los pasajes más profundos. Digo, del punto de vista pastoral, es relevante y teológicamente es transformador, ¿cierto? ¿Y por qué digo que temporalmente es relevante y teológicamente transformador? Porque es uno de los pasajes más transformadores, ¿cierto? De toda la Biblia, que es del capítulo 18 al 27, perdón, del versículo 18 al 27 del capítulo 8. Eh, este texto no es mera especulación teológica abstracta sobre el futuro distante, sino que es la respuesta de Dios a la pregunta más existencial que todo ser humano enfrenta, especialmente en momentos de dolor, de ese dolor agudo, quizás por la muerte de alguien, o la pregunta que vamos a intentar contestar hoy día es ¿por qué sufrimos? Y si hay esperanza real más allá del sufrimiento, ¿ok? Veamos entonces esta clase del día de hoy. Vamos a dejar la pregunta que hicimos en la lámina anterior para otra ocasión, porque supone que ustedes contestaron esta lámina. Yo aquí tengo las respuestas. Eh, la clase pasada nosotros vimos la morada, morada permanente del Espíritu Santo, del 9 al 11 del capítulo 8. Espérame un segundo. De esta sección del del versículo 9 al 17 vimos la morada permanente. ¿Y qué podemos decir? Como resumámoslo cortito, que el Espíritu Santo habita permanentemente en todo creyente genuino desde el momento de la conversión. Eso es lo primero, no podemos olvidarnos de eso. Pablo establece una línea divisoria absoluta. Él dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, nos dice el versículo 9. No hay cristianos sin el Espíritu Santo. No hay cristianos sin el Espíritu Santo. Y esta morada no es opcional, no es graduada, ni posterior a la salvación. Es la marca distintiva esencial que define al verdadero creyente. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es igual al Espíritu de Cristo y es igual a Cristo en nosotros, que son los versículos 9 al 10, para que ya en el versículo 11 vemos una resurrección física futura. El versículo 11 dice que el que levantó los de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, la morada permanente, que es la presencia permanente del Espíritu, es simultáneamente evidencia de salvación, garantía de vida presente y un anticipo glorioso, seguro, corporal, futuro de nuestra resurrección si es que morimos antes de que Cristo venga. La segunda parte de los versículos 12 al 13 habla de la vivificación progresiva. Entonces, frente a esto, el Espíritu capacita al creyente para hacer morir las obras de la carne en santificación activa. En definitiva, es el Espíritu Santo que a usted lo santifica. No hay obra suya que usted pueda santificarse. Es el Espíritu Santo que lo santifica a usted. Pablo presenta tanto obligación como medio.
somos deudores al Espíritu, no a la carne, y enfrentamos una realidad solemne, queridos hermanos. Si vivís conforme a la carne, decía Pablo, moriréis. Que eso es una evidencia de una persona no regenerada. Sin embargo, la promesa gloriosa sigue, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está el equilibrio crucial entre, decíamos, entre el monergismo y, y el sinergismo. Entre el monergismo y una eventual cooperación. Nosotros actuamos porque hacemos morir, que es un imperativo activo, pero ¿mediante qué? Mediante el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu. Él es el instrumento que a nosotros nos hace santificarnos. Por lo tanto, no es pasividad quietista, no es que yo esté quieto ahí, que sea santificado por el Espíritu Santo, no. No sea esa vivificación progresiva, no, porque no es pasiva. Eh, ni tampoco es producto de esfuerzos legalistas, sino es una dependencia activa, es mortificar el pecado mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esta es es la respuesta gloriosa que yo decía al principio, la respuesta gloriosa a la frustración de Romanos capítulo 7. ¿Se acuerdan del Romanos capítulo 7 que había una frustración? Pablo decía, "Oh, pero si lo que yo quiero hacer no puedo hacerlo. Lo malo que hago, aunque no lo quiero hacer, lo hago. Y con esto pruebo que en mí hay dos leyes, la ley del espíritu que se revela contra la ley de contra la ley de la carne y hay siempre una pugna ahí. Entonces, a esta frustración de Pablo, porque al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos una frustración. Por lo tanto, de los versículos 9 al 17, ¿ya? Pablo, ¿cierto? Lo que hace aquí da una respuesta a esa aparente frustración. Porque en el capítulo 8, hay un triunfo, hay una acción de dependencia del Espíritu, hay vida. Por lo tanto, la santificación no es automática ni lograda por esfuerzos propios. Falta. Tranquila, espérate un segundo. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor, hermanos queridos? Decía yo que la santificación no es automática, no, de ninguna manera, ni lograda por esfuerzos nuestros, sino esfuerzos propios, sino, eh, sino que obedece, ¿cierto?, a algo sobrenatural que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, frente a esto, nosotros lo que fuimos viendo, lo que nos quedó pendiente fue la adopción filial de los 14 al 17 y vimos la adopción filial, ¿ya? Dentro de la adopción filial, que era la tercera parte, habían seis elementos, ¿ya? Seis elementos y vimos hasta el 5 y nos quedó ver el 6, la parte 6, ¿ya? Yo lo dejé en esta PPT para que siguiera la lógica, ¿cierto? Eh, esta Herederos de Dios. Esta es la que nos quedó ver, la última parte de la adopción, ¿correcto? Bien, el versículo 17, ya el último versículo de esta sección, Pablo dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, es el título herederos de Dios, coherederos con Cristo. Es la herencia eterna y la participación en los sufrimientos y gloria de Cristo. El versículo 17 culmina el pasaje sobre adopción con la implicación eterna explosiva. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Revelando, dice Pablo, que nuestra adopción filial
no es simplemente un cambio de estatus relacional, sino que es una transformación legal completa que nos otorga derechos de herencia absolutos e irrevocables sobre todo lo que Dios posee. ¿Escuchó bien, hermano querido? Y si yo estuviera predicando acá, les diría, ¿cuántos dicen amén? Escucha bien, se me fue la idea. Ah, no es tan solo esta filiación, no es tan solo una adopción filial, no es simplemente un cambio de estatus, de relación. Antes del diablo, hoy, cierto, somos herederos de Dios. No es tan solo eso, sino que es una transformación legal completa que nos otorga derechos y herencias absolutos e irrevocables sobre todo lo que Dios posee. Porque la palabra herederos acá, herederos, tiene una connotación importantísima. Porque herederos en el mundo romano del primer siglo indicaba aquello con derecho legal para recibir Yo la tengo propiedad. llave, yo tengo, ya la El... encontré. Apaguen por favor el micrófono, por favor. Perdón, 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 Gracias. que vengo Repito, llegando, perdón, perdón. no se preocupe, no se preocupe, hermana Dorca. Decía, la palabra herederos de este versículo 17, herederos, ¿ya? Tiene una connotación relevante para la vida del creyente, relevante, por favor. La palabra heredero del griego creronomoai, ¿cierto? Y esta palabra en el mundo greco-romano del primer siglo indicaba a aquellos con derecho legal para recibir la propiedad del padre, las riquezas del padre y posición de pater familia, es decir, padre de familia, una vez que el padre muriera. Y Paulo radicaliza entonces este concepto al aplicarlo a nuestra relación con Dios. Lo radicaliza. Nos dice, ustedes son herederos ahora, porque han recibido la adopción, que dice el versículo anterior, el 16, que ya lo analizamos. Y podemos mirarlo desde dos miradas. No heredamos después de la muerte de Dios, imposible porque Él es eterno, sino que recibimos herencia precisamente porque Cristo murió y resucitó, cumpliendo todos los requisitos legales y morales para que nosotros, es decir, usted y yo como hijos del Señor, unidos a Él, unidos a Cristo por fe, compartimos su herencia como hijo único. Y la frase heredero de Dios también es relevante, hermanos queridos, en este versículo 17. Establece que Dios mismo es nuestra herencia primaria, no meramente sus bendiciones espirituales, ¿cierto? No tan solo recursos o dones, sino Dios en su totalidad somos herederos de Él, de Dios. ¿Qué heredamos? Su presencia eterna, su gloria incomparable, su gozo infinito, porque es un gozo infinito. Como dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por tanto, ¿qué heredamos? Toda su totalidad, su presencia eterna en nosotros permanentemente, su gloria incomparable, su gozo infinito, su amor inagotable, su santidad que compartiremos con Él, su reino eterno que gobernaremos con Cristo. Qué maravilloso es lo que heredamos. Lo que heredamos, estamos heredando de Dios. Dios mismo es la herencia suprema que hace todas las demás bendiciones valiosas. Pero Pablo intensifica aún más ya este precioso y glorioso herederos de Dios. No somos simplemente herederos de Dios, sino coherederos con Cristo, que es la tercera parte del verbo, perdón, del texto.
coherederos con Cristo. Hermano Alejandro, ¿y qué significa que seamos coherederos con Cristo? Mira, aquí el prefijo su, con, o cot, con, co, significa junto con. Junto con Cristo somos, indica, cierto, que compartimos exactamente la misma herencia que Cristo, el Hijo Eterno, recibe del Padre. Ni menos ni más. Su distinción, su distinción de valor o calidad, esto es, queridos hermanos, es asombroso, más allá de toda comprensión. Somos coherederos. Esa palabra co, ese co que está aquí, podría marcarla en su Biblia, es junto con. Junto con Cristo somos herederos, ni más ni menos. Esto es asombroso, hermanos. Va más allá de toda comprensión que nosotros nos podamos imaginar. Imagínense el universo completo. Lo que se conoce del universo, que es solamente un 3%, somos herederos de ello. Y a veces, hermanos, nos sentimos tan diminutos y dejamos que los problemas nos achaquen. Bueno, esta herencia incluye dimensiones múltiples que usted debe comprender. Bueno, yo también. Hay una herencia presente parcial, porque ya experimentamos las arras, los anticipos del Espíritu Santo. Recuerde que Efesios 1 dice que somos las arras del Espíritu. Efesios 1:3 dice que somos bendiciones espirituales en Cristo. Romanos 5:1 lo vimos, dice que tenemos paz con Dios. Juan 10:10 tenemos una vida abundante. O sea, tenemos una herencia presente, parcial, porque estamos presentes hoy día. Si usted me dice, ¿cuál es la herencia que yo hoy día tengo, hermano Alejandro? Las arras del Espíritu, las bendiciones espirituales en Cristo, paz con Dios permanente y una vida abundante permanente hoy día. ¿Y cuál es la herencia futura completa, hermano Alejandro? Porque recibiremos herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, como dice 1 Pedro 1:4. Cuerpos glorificados, sin pecado, como dice Filipenses 3:21 y el capítulo 15 de 1 de Corintios. Heredaremos una tierra nueva y cielos nuevos, como dice Apocalipsis 21. ¿Será una nueva tierra? ¿Será esta misma y seremos transformada esta tierra? No lo sabemos. No especulemos más que eso. Y reinaremos con Cristo eternamente, como dice el capítulo 22 de Apocalipsis. O sea, tenemos herencia presente parcial, dijimos, experimentamos las arras del Espíritu, esta relación con el Espíritu Santo, bendiciones espirituales, Efesios 1:3, paz con Dios, Romanos 5:1, y una vida abundante, Juan 10:10. Pero también tenemos una herencia futura completa. Recibiremos herencia incorruptible, incontaminada, que no estará contaminada, e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 1:4. Recibiremos un cuerpo glorificado, es decir, ya no habrá más enfermedad, no habrá más, todos seremos lindos, todos seremos sin pecado, como dice Filipenses 3:21. Habrá una tierra nueva, un cielo nuevo, Apocalipsis capítulo 21, y reinaremos con Cristo de manera eterna. Y una tercera cosa, en esta herencia, en esta dimensión múltiple de esta herencia con, como dice el versículo, coherederos con Cristo, aquí esto es para un mensaje expositivo. Este puro versículo ahí ya tiene 3 puntos importantes. Wow. El primer punto es también herederos. Segundo punto, herederos con Dios. Y tercer punto, coherederos con Cristo. Y ahí usted tiene los 3 puntos de sermón. Bien. Una herencia relacional también. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, juntamente con Él. Aquí hay una herencia relacional. Hay una comunión perfecta e ininterrumpida con Dios Trino, con el Dios Trino. Conoceremos
cómo somos conocidos y disfrutaremos de la familia de Dios unida eternamente. Qué maravilloso, hermanos. Sin embargo, el apóstol San Pablo añade una condición crucial que no debe malinterpretarse como requisito, ¿ah? Como un requisito para salvación, pero sí como una confirmación de autenticidad filial, si es que padecemos juntamente con Él. No es un requisito para salvación, ¿cierto? Si es que padecemos juntamente con Él. Porque usted puede decirme, ya, pues, ¿y aquí qué pasa, por hermano Alejandro? ¿Hay seguridad acá? Aquí no, pues. Si yo no padezco junto con Cristo, no recibo todo esto, pues, ¿cierto? Bueno, la partícula condicional sí, esta que está aquí, y ya está más rayada que sí, ¿ya? Asume la realidad de la condición. En el fondo es dado que padecemos, no si acaso padeceremos. Dado que padecemos, por lo tanto, el punto teológico es este. Todos los verdaderos hijos de Dios experimentarán sufrimiento por identificación con Cristo en este mundo caído. A eso se refiere. ¿Padecemos? ¿Padecemos persecución? Claro que sí. Si no, usted diga en su trabajo que es canuto y ya van a empezar a sufrir persecución. O al menos va a haber incomodidades. Por lo menos en Chile, queridos hermanos, hay libertad de culto. Pero si usted empieza a mirar a otros países, vemos nuestra hermana en Cuba, nuestra hermana Maideli, para ellas es difícil. Me contaba el otro día que ya están entrando a las iglesias para ver qué están predicando. O sea, hermanos, padeceremos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo caído. Y no necesariamente persecuciones físicas violentas, aunque muchos las enfrentan, ¿cierto? Pero sí rechazo social por valores cristianos, contraculturales, no en contra del aborto. Más de la mitad de Chile está a favor del aborto. Sufriremos tentaciones, todos los días sufrimos tentaciones, batallas espirituales constantes. Entonces ese es el padecer juntamente con Él, ¿cierto? Porque la partícula sí, en el fondo es si es que padecemos juntamente con Él, porque es una confirmación de autenticidad filial, ¿ya? Eso es lo que podemos decir. Tengo mucho más que decir sobre esto, pero esto es lo que tiene que ver con la sexta parte de herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, ahora está la clase. Ahora terminamos la sección hasta el versículo 17 y ahora comenzamos con del 18 al 27, porque el versículo 28 lo vamos a tratar el próximo martes porque tiene una relevancia. Si ya usted, la sección anterior, le llamó poderosamente la atención y le dieron ganas de gritar gloria al Señor por lo que Él hace, porque somos herederos con Dios. Esta sección, hermanos queridos, del 18 al 27, es la continuidad de estas bendiciones espirituales. Y cuando lleguemos al 28, usted va a decir, wow, ya no quiero más, por favor, ya no quiero más. ¿Mm? Bueno, al finalizar esta clase de Romanos 8, del 18 al 27, el estudiante debe ser capaz de al finalizar esta clase, los estudiantes de IBI comprenderán teológicamente y aplicarán prácticamente la esperanza cristiana del ya, pero todavía no, mediante el análisis de los tres gemidos cósmicos, creación, creyente, espíritu, que revelan tanto la realidad presente del sufrimiento como la certeza futura de la gloria venidera, sostenidos por la intercesión continua del Espíritu Santo. ¿Ok? Ese es el objetivo de aprendizaje y que lo vamos a tratar de desmenuzar ahora. Las tres obras fundamentales del triple gemido cósmico del creyente que están en Romanos 8, versículo 18 al 27. Primero tenemos la creación gime, hay una expectativa, hay una liberación de la vanidad del 19 al 22. Los creyentes gimen, es decir, las primicias del Espíritu y la adopción completa del 23 al 25.
y el Espíritu gime, que es la intercesión del Espíritu Santo del 26 al 27. Aquí hay preguntas cruciales que nosotros debemos responder. ¿Por qué Pablo dice que los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria venidera? ¿Qué significa que la creación fue sujeta a vanidad? Porque yo me imagino que usted hizo la pega y leyó los versículos 18 al 27. O sea, yo le dije que leyera todo el capítulo 18, que lo leyera 3, 4, 5, 6, 10 veces si quiere. Por lo tanto, estas preguntas que yo estoy haciendo ya tienen que usted decir, sí, sí, lo dice, no lo entendí. ¿Qué significa que la creación fue sujeta a vanidad? ¿Por qué toda la creación gime y sufre dolores de parto? ¿Qué son las primicias del Espíritu? ¿En qué sentido aún esperamos la adopción? ¿Qué es la redención de nuestro cuerpo? ¿Cómo se relaciona la esperanza con lo que no se ve? ¿Cuál es nuestra debilidad específica mencionada en el versículo 26? ¿Cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros? ¿Qué son los gemidos indecibles? ¿Cómo conoce el Padre la intención del Espíritu? ¿Y qué significa orar conforme a la voluntad de Dios? Son preguntas que surgen de esta sección del 18 al 27, que no la voy a leer porque yo desprendo que usted ya leyó esto, pues. Primera de ellas, la creación gime. Versículo, o sea, aquí hay 6 puntos solo en esta parte, la creación gime. La expectativa ardiente de la creación sujeta a vanidad, la esperanza implantada en la creación, la liberación futura de la esclavitud, la participación en la libertad gloriosa y los dolores de parto universales. Toda la creación material, querido hermano, fue involuntariamente arrastrada bajo la esclavitud de vanidad y corrupción como consecuencia directa del pecado de Adán. Permítame abrir un paréntesis. Hoy día vi un video de un cura que me dio entre pena, rabia, esa ira santa que uno tiene, no sé si es santa, pero me dio una molestia tremenda. Decía que hasta el capítulo 11 de Génesis simplemente es una historia romántica, de que nada de eso ocurrió, hermanos. Nada de eso ocurrió. Un señor cura. Y que el Vaticano respaldaba, ¿cierto?, esto de la teología liberal, ¿cierto? Esa clase la tuvimos hace mucho tiempo atrás cuando yo decía que la teología liberal lo que hace es precisamente eso. Y hay algunos hermanos, quizás con muy buena intención, pero profundamente equivocados, que tienen la teología liberal como algo ya implantado en sus mentes. Y el enemigo ocupa a estos cabros jóvenes, y tiene una cantidad de seguidores. ¿Y cómo tergiversan las escrituras, hermanos queridos? ¿Cómo tergiversan la escritura de tal forma que son tan creíbles que si usted no tiene conocimiento profundo de las escrituras, usted dice, wow, por ahí está la cosa, po. Toda la creación material fue involuntariamente arrastrada bajo la esclavitud de vanidad y corrupción como consecuencia directa del pecado de Adán. Si no fuera cierto que existió Adán y Eva y que solamente fue un relato romántico, ¿cómo entonces resolvemos este enigma de que Pablo habla aquí en el 18 al 22? Esta expectación que tiene la creación de ser liberada también. Porque recuerde que Dios la sujetó a la creación, al universo completo, a esta condición temporal, en esperanza. Perdón, la sujetó en esperanza. Vamos a verlo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el propósito entonces de sujetar a la creación temporal en esperanza, esta libertad de la creación, con el propósito de redentor específico de intensificar su anhelo ardiente por liberación futura? Usted y yo
y la creación misma gime por libertad. Gime por libertad la creación, el universo. Gime por libertad. De modo que ahora hay un gemir universal, no con agonía, no con agonía de muerte, sino con dolores de parto productivo, esperando. Las mujeres saben lo que es un dolor de parto, que está acá abajo. ¿Ya? Solamente estoy introduciendo a toda esta materia. ¿Ya? Eh, y en estos dolores de parto será el momento en el cual será finalmente liberada de su esclavitud de corrupción para participar en la misma libertad gloriosa que los redimidos experimentarán de la resurrección, de yo decía el domingo en el mensaje del día domingo. Lo cual significa que todo sufrimiento observable, todo lo que usted observa en la naturaleza, desastres naturales, las enfermedades, la muerte, el deterioro universal, debe interpretarse no como evidencia del fracaso de Dios o de un universo sin propósito, hermanos, sino como el gemido temporal, pero, pero es un gemido coordinado de una creación consciente de su destino eterno, que está, digámoslo, literalmente dando a luz, como dice el versículo 22, a la nueva creación que será revelada cuando Cristo regrese en gloria, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice que será con trompeta de Dios. ¿De acuerdo? Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, dice Pablo, los que estemos presentes seremos arrebatados. Mm, Cuando estuve en el panteón, vi estas entradas, estas columnas grandes, que es como una cúpula, hermanos. Es una cosa así, así, ¿ya? Usted la busca, por aquí pasaba el general después de la batalla triunfante. Y antes que entrara a Roma, se tocaba la trompeta. Eso es lo que Pablo dice, que al sonar trompeta, cierto, vendrá la victoria de Cristo, la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo, apaguen los micrófonos, por favor, hermanos. La segunda venida de Cristo, hermano, no es secreta, es visible para nuestros hermanos dispensacionalistas. Yo les diría que lean un poquitito su teología y se van a dar cuenta que en ninguna parte de las Escrituras hay una venida de Cristo secreta y de luego visible. Solo hay una, que es la segunda venida, por lo demás. Bien, veamos entonces ahora la primera de ellas, la expectativa ardiente de la creación. Texto. Porque en anhelo ardiente, griego apokaradokai, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. La palabra apocaradoquía tiene que la transliteración, porque aquí está el griego, esta es la transliteración, es extremadamente gráfica. Literalmente significa estirar el cuello hacia adelante o mirar con cabeza extendida. Acá está mejor explicada. Pablo usa este término en griego para personificar la creación como si aguardara con intensa expectativa el día en que los hijos de Dios sean manifestados en gloria. No es una espera pasiva, sino una esperanza activa y tensa, lleno de deseo y dirección hacia el cumplimiento de la redención. En otras palabras, la creación se estira hacia el futuro, esperando la restauración total del orden divino que fue afectado por el pecado, es lo que nos dice Génesis 3:15, que toda la creación fue sujeta
a este condoro que se mandó a Adán y Eva. Pablo en este versículo 19, que es la expectación ardiente de la creación, personifica toda la creación no humana, es decir, los animales, plantas, elementos naturales y el cosmos físico, presentándola como si estuviera aguardando ansiosamente con expectación intensa. Esa futura revelación o manifestación que Pablo habla acá, aguardando la manifestación o revelación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios que Pablo menciona hasta el versículo 19 se refiere al momento de la glorificación final, cuando Cristo regrese. Los creyentes serán resucitados con cuerpos glorificados y su identidad como hijo de Dios, ahora oculta del mundo, porque recuerde que hemos hablado siempre de que existe una iglesia visible y una iglesia invisible. Esta iglesia invisible son los verdaderos hijos de Dios y la iglesia visible son todos los que vamos el día domingo. Eso. Pero dentro de esta iglesia visible está la iglesia invisible. ¿Ok? Bueno, esos términos yo los he explicado más de alguna vez. Si alguien tiene duda, me lo escribe ahí en el chat del grupo y lo contestamos. Por lo tanto, la creación, esta creación que estamos hablando, está esperando, aguardando este evento porque está vinculado inseparablemente con su propia liberación de la maldición. Ahora, teológicamente, hermanos queridos, este versículo revela que la redención tiene alcances cósmicos. Esta redención que si usted lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de los versos 13 al 18, que es donde está más condensado todo este material que estoy entregando, o esta visión escatológica futura, este versículo 19 revela entonces que la redención tiene un alcance cósmico. ¿A qué se refiere con la redención? ¿No soy redimido, hermano Alejandro? No, po. Si usted es redimido, usted tiene las herencias temporales, que es el gozo, que es la comunión, la relación con Dios, la paz con Dios. ¿Te acuerdas que lo mismo? Pero también hay una herencia futura. ¿Cuál es? La redención definitiva, cuando usted sea glorificado, transformado, sea de lo corruptible, se transformará en la incorrupción. Esa redención está esperando la creación y tiene un alcance cósmico, no solo individual o antropocéntrico, sino que cósmico. Porque cuando Adán pecó, la maldición no afectó solo a la humanidad, no solo a las personas, sino a toda la creación física, que dice Génesis 3, 17 al 18, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Ahí está la sentencia contra la creación, la creación. Y la creación dice, es como que dijera la creación, ¿y qué tengo que yo ver aquí? Que me hayan, cierto, yo tenga que estar sufriendo estas consecuencias de que este caballero Adán que fue creado se mandó un condoro. Bueno, Dios quiso que fuera así, porque cuando Adán pecó, la maldición no solo afectó a la humanidad y a los herederos de esta humanidad, sino a toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Por lo tanto, la caída produjo desorden, claro que sí. Decadencia moral, claro que sí. Muerte espiritual, claro que sí. Muerte física, claro que sí. Futilidad, es decir, guerras, fracturas de relaciones, claro que sí. Y futilidad en todo el orden creado. Por tanto, queridos hermanos, la redención que Cristo logró también tiene dimensiones cósmicas. Cuando Cristo estaba en la cruz, no tan solo estaba pensando en los escogidos, estaba también redimiendo a todo el universo entero. Por lo tanto, aquí dicen algunos teólogos, y yo me sumo a esta idea, de que si existiera, queridos hermanos, la posibilidad cierta de que en alguna parte del universo existan personas como nosotros, también están esperando la redención cósmica.
porque cuando Cristo venga a esta tierra, todo el universo será redimido. Tal vez si existe vida en otros planetas, también están esperando la redención definitiva. Eso es lo que dicen algunos teólogos y yo abrazo esa tesis, no tengo problema en decirlo. Son cosas personales por lo demás. Ay, ahora, podríamos pensar que esto plantea algo, algún problema. Yo creo que no, yo creo que no. Bien, veamos la siguiente entonces. Veamos la creación sujeta a vanidad. El versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada, griego hipetegak, fue, es decir, fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, pobrecita, po. Pablo explica por qué la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, porque actualmente está en un estado de vanidad o de futilidad. Significa una relación incómoda en el fondo. Y este término griego significa vacuidad, falta de propósito, frustración, incapacidad de alcanzar el objetivo para el cual fue diseñada. Vaya a saber, hermanos queridos, cuál fue el propósito de que Dios creara la tierra. Porque el universo entero, hermano, está esperando la redención. Usted no se imagina cuando Cristo venga por segunda vez, usted no se imagina lo que puede ocurrir en el cosmos. La creación no está cumpliendo plenamente el propósito glorioso para el cual Dios la creó originalmente. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Da que pensar, por hermanos queridos. Bueno, veamos alguna interpretación de este pasaje, ¿le parece? Pablo explica por qué la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Porque actualmente está en un estado de vanidad o futilidad. ¿Te acuerdas lo que era futilidad? Y este término griego significa falta de propósito. La creación no sabe qué hacer en el fondo. Frustración, incapacidad de alcanzar el objetivo para el cual fue diseñada. Y ojo, mi hijo me preguntó, yo creo que aquí, además de algunos de ustedes, también les preguntó a sus hijos. Ignacio me preguntó, papá, me enseñaron que como casi llorando, ¿ah? Oh, papá, ¿qué va a pasar con los animales? Papá me dijo, porque me enseñaron en la escuela dominical que los animales desaparecían, papá. Y ya no nos vamos a ver más, no voy a ver más a mi gatito, a sus, a sus pescaditos que se murieron hace un par de meses atrás, a un perrito que tuvimos hace unos años atrás. Esto que estamos explicando, se lo expliqué a mi hijo. Toda la creación, hermanos queridos, no humana, está esperando la redención. Ahí está la respuesta, por hermano. Ahí está la respuesta. Desde la Biblia no lo dice, pero uno puede desprender, hermano querido, que los animales también van a ser redimidos, pues. Los animales también van a ser redimidos, porque la creación no está cumpliendo plenamente el propósito glorioso para el cual Dios la creó originalmente. Ahora, crucialmente Pablo enfatiza que la creación fue sujetada. Cuando Pablo dice que fue sujetada, este verbo sujetada está en una voz pasiva, es decir, fue sometida por otro. Y esta condición, no por su propia voluntad, no creo que aquí, no por su propia voluntad, la creación no eligió rebelarse contra Dios, no pecó voluntariamente, fue sometida involuntariamente a la futilidad, es decir, a la falta de propósito, como consecuencia del pecado humano. Mire el tremendo condoro que se mandó Caín y Abel, o Adán y Eva. Estamos hablando específicamente del pecado de Adán, ahí en Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? Es la creación no humana, los árboles, las montañas, la tierra, el universo, los animales,
son una víctima inocente de la caída humana, hermanos queridos. Bien, veamos lo siguiente. O déjeme argumentar un poquitito más. Porque la palabra vanidad en el Antiguo Testamento, específicamente ahí en Eclesiastés, ¿se acuerdan ese texto que decía vanidad de vanidades? Lo que hace es el texto de ahí de Eclesiastés, describe la futilidad, el disentido, la frustración de un mundo caído. La creación ya no funciona como Dios la diseñó originalmente. ¿Qué manifestaciones hay de esta creación caída? Decadencia y muerte. Es decir, todo organismo vivo envejece, se deteriora y muere. Los animales también. Depredación. Depredación. Animales deben matar para sobrevivir. No era así originalmente, es cosa que usted lea Génesis 1:29 al 30. Desastres naturales, terremotos, tsunamis. ¿Usted cree que Dios hizo la creación, la tierra, para que hayan terremotos, para que hayan tsunamis, para que hayan huracanes, para que hayan sequía a causa del sufrimiento masivo, a causa de la intervención humana? Ni qué hablar de las enfermedades. Virus, bacterias, parásitos, atacan organismos vivos. La extinción. ¿Cuántas especies completas desaparecen permanentemente? El otro día leía que un ratoncito, no sé en qué país, dejó de existir. La entropía, ¿quién sabe lo que es la entropía? Que es la segunda ley de la termodinámica. Todo sistema tiende al desorden. Si usted deja un vehículo en el desierto, lo va a ver en 4 o 5 años más. Ahí está aplicada la ley la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Va a desaparecer por efecto del aire, de la lluvia, de lo que sea, pero va a desaparecer. Ahora, teológicamente, esto, queridos estudiantes, establece que el mal físico y el sufrimiento natural no son parte del diseño original de Dios, sino consecuencia de la caída. Cuando usted ve terremoto, no es culpa de Dios. Cuando usted ve tsunami, no es culpa de Dios. Cuando usted ve virus, no es culpa de Dios. Cuando usted ve terremotos, no es culpa de Dios. Es consecuencia de la caída de Adán y Eva. Dios no creó un mundo con depradación, un mundo donde había muerte y sufrimiento. Estos, estos elementos entraron por el pecado. Y esto entonces responde parcialmente al problema del mal. El sufrimiento en la naturaleza no es evidencia de un creador cruel o incompetente, sino que obedece porque es una consecuencia trágica de la rebelión humana contra Dios. La creación fue sometida no por su propia voluntad. ¿Y qué significa esto, hermano Alejandro? Ya para terminar este punto. La creación es víctima, no culpable. Hay injusticia cósmica que será corregida. Genera compasión apropiada, porque debemos tener empatía hacia la creación sufriente, aunque subordinada a la prioridad humana. Mucho más que hablar sobre esto, pero es suficiente para el segundo punto. ¿Qué hora es? Ya. Vemos esta última y, y la vamos a tener que dejar hasta aquí. El tercer punto de la creación gime, es una expectativa de liberación de la vanidad, es la esperanza implantada en la creación. El texto es la parte B del versículo 20 que dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En el fondo, esta preposición aquí quiere decir sobre la base, que del griego epi, sino por la causa. Debiéramos leer así, sino por causa del que la sujetó sobre la base de la esperanza. Aunque la creación fue sometida a vanidad, no fue abandonada sin esperanza. Pablo revela que el mismo acto de sujeción incluía un propósito redentor. Fue sometida por causa del pecado, la causa del que la sujetó, claramente fue Dios. Entonces la pregunta que hace este caballero ahí, ¿quién es el que la sujetó? Dios sujetó a la
a la tierra, a la creación. Y fue Dios, no Adán, y crucialmente fue sometida en esperanza, es decir, hay una esperanza, po, sino por causa del que la sujetó sobre la esperanza. ¿Ok? Veamos algo de este texto. Decía la preposición griega epi, que está aquí, que es un dativo que puede significar sobre la base de o con vista a. Dios sometió la creación a vanidad con esperanza incomparada, con la restauración ya en mente. Recuerde que Dios ve todo el panorama. Dios no es como nosotros, que usted puede planificar a 4 o 5 meses más sus vacaciones y usted no sabe qué va a pasar en 4 o 5 meses más. Dios no. Dios ve todo el escenario así, al unísono. ¿Por qué? Porque Dios sometió a la creación a vanidad, como dice el texto, con esperanza incomparada, no con la restauración ya en mente, perdón, con la esperanza de restauración ya en su mente, con el plan de redención ya establecido. La maldición no fue el final, sino un capítulo temporal en una narrativa, queridos hermanos, mucho más amplia que culmina en una restauración cómica gloriosa. Incluso en el juicio de Génesis capítulo 3 hay semillas de esperanzas. ¿Se acuerdan? El protoevangelio de Génesis 3:15, la simiente de la mujer herirá en la cabeza la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente solo herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Ahí hay hay un atisbo de lo que va a ser, ¿cierto? La redención. ¿Mm? Ahora, esta, esta cláusula breve, pero profunda, revela, hermanos, la soberanía redentora de Dios, incluso en el juicio. Cuando Dios pronunció la maldición sobre la creación, ahí en Génesis capítulo 3, no fue un acto de venganza sin propósitos, ni un abandono desesperado de su creación. Fue un acto judicial, pero también pedagógico y redentor, dicen los teólogos. La maldición tenía propósito santificador y una esperanza incorporada de restauración futura. Podemos contestar ahora con claridad. ¿Quién es el que sujetó a vanidad a la creación? Claramente es el Dios Padre, no Adán, quien causó la caída, pero no sometió la creación. Dios lo hizo como juicio. ¿Mm? Eso es lo que podemos decir sobre este punto. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Faltaría ver el punto 4, la liberación futura de la esclavitud, la participación de la libertad gloriosa y los dolores de parto universales. Y aquí Pablo utiliza dos verbos, ¿ah? Que los vamos a dejar para la próxima clase mejor. ¿Mm? Déjeme dejar de compartir. Ahí está. Ya. Bien, hermanos queridos. Eso ha sido la clase de hoy. Parece un poquitito. Yo espero que haya sido claro en esta oportunidad, ¿cierto? Y, y que podamos entender que cada vez que nos sumergimos, hermanos queridos, en este estudio morfológico y lingüístico, en esta estructura de los verbos o del pasaje mismo, extraemos una riqueza tan profunda para nuestro crecimiento, para que nuestra visión como creyentes sea una visión macro y no nos limitemos, ¿cierto?, a, lo, a eh, una mirada pequeña del poder de Dios y de lo que causa el pecado principalmente, hermano querido. Imagínense lo que causó el pecado en Adán y Eva.
toda la creación fue sometida. Bien. ¿Hay preguntas? Yo espero que sí. Aprovecho de saludarle a todos los que están presentes. Pastor Roberto, ¿cómo está usted? Lo echábamos de menos hace rato. Pastor Juvenal, buenas tardes. Pastor Jorge, buenas tardes. Pastor Jorge Figueroa, Pastor Israel, Pastor José Miguel, bueno, lo saludé delante. Hermano Mario Yesca, de allá de Uruguay. Nuestro hermano de Ecuador, Luis Cerda, Luis César Cachimuel, ¿cómo está mi hermano? La hermana Marta, hermana Julia, mi hermana Catalina, ya incorporada después de tanto andar por ahí, con tantas visitas que usted tenía en su iglesia, pues oiga. Mi hermana Elizabeth, ¿cómo está? Mi hermano Daniel, ¿cómo está? Bien. Si se me escapó alguno, no, ninguno. Dios les bendiga. Hermana Dorca, ¿cómo está usted? Bienvenida, mi hermana Dorca. ¿Mm? Bien. Preguntas y comentarios. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas es porque espero porque quedó todo claro. No, yo me estaba acordando, hermano, hay una secta, cuando habló usted delante del condoro que se mandó a Adán y Eva. Sí. Hay una secta que dice de que no importa que pequemos porque total Adán tuvo la culpa. Ah. No, eso es un pensamiento Sí, facilista o... pero existe esa secta, ¿ah? Oiga, si existe de todo, pues si hay, en Argentina una religión hacia Maradona, pues o sea, ya con eso Sí, ya le dice todo, pues. sí. Imagínense. Bien. Pastor Así Roberto, que, ¿quería hacer alguna pregunta? ¿O usted, Pastor José Miguel, quería hacer un comentario o era ese? no, era ese porque me Ah, acordé justamente, perfecto. porque yo una vez escuché eso y dije yo, pero qué extraño que tengan Mm. ese pensamiento. No, Claro, y empecé a averiguar, sí, y Mm, justamente, y ellos mm. le echan la culpa a Dan por ellos pueden seguir pecando. Claro, la Incluso, culpa no es bueno, ahí mía, dicen. voy a dar una pista con lo que voy a decir. Ellos practican la poligamia. Bueno, ahí está, pues. Justifican el pecado, en el fondo. Así que parece que ya di la pista de quiénes son. Sí, ellos justifican el pecado, en el fondo. Sí, justifican el pecado. Exactamente. Pero bueno, gracias por su comentario, Pastor José Miguel. Muchas gracias. Pastor Roberto, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está mi hermano Alejandro? Hoy, a un agrado de escucharle, pues, oiga, Disculpe la ausencia de clases. Estaba no se malo el preocupe. internet por acá. Sí, sí Llegó me el contó su invierno hija. retardo. Sí, Sí. sí. Mi hermano, Por favor. usted dijo, eh, tal vez haya vida en otros planetas. ¿Sí? Sí, y la segunda frase, no sé si la noté bien. ¿Ellos también esperan redención? ¿Fue eso lo que usted dijo o no? Sí, pues. Porque esta, esta redención que está esperando, acuérdese de que Dios sometió a vanidad a la creación. La creación tenía otro propósito. No lo sabemos. La Biblia nos revela cuál era el propósito de toda la creación, de todo el universo, no tan solo la Tierra, de toda la humanidad. Ahora, si existiera vida en otros planetas, en otras partes del universo, porque recordemos, Pastor Salgado, que los científicos solo conocemos, dicen que solo conocemos el 3% de todo el universo. El 97% no lo conocemos. Entonces, si nosotros creemos que va a haber una redención cósmica cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez, se desprende, no es que la Biblia lo dice, es una tesis de muchos teólogos que yo he leído a esta parte, y es es como desprenderlo. Si va a haber una redención cósmica, universal, ¿cierto? De toda la creación creada por Dios, y si en alguna parte del universo, Pastor Roberto, hay seres similares a nosotros o distintos, que también están esperando, ¿cierto? También van a ser redimidos. Eso solamente es especulación. La Biblia Óigame, no mi lo hermano, dice. sí, mi hermano Alejandro, sí. O sea, yo pienso, ya, si hay vida en otros planetas, ¿significa o no significa que ellos cometieron los mismos errores? ¿Se escribió la historia de la misma manera?
La Biblia dice que el pecado de Adán eh, acabó con el propósito de toda la humanidad. El propósito del hombre, usted y yo, era glorificar a Dios, ¿cierto? No estamos cumpliendo el propósito. Entonces, podríamos también desprender, si existe vida en otros planetas, que Dios también creó estos seres en otros planetas, también con un propósito de glorificarle a Él. Porque uno desprende, ¿cierto?, del propósito original por el cual Dios creó al hombre en esta tierra para glorificarlo. Entonces también podríamos pensar, solo es especulación, Pastor Roberto, también podríamos pensar que en alguna parte del universo también estos seres creados también van a ser redimidos cuando Cristo venga a aparecerse en este planeta. Eso es lo que desprendemos, nada más. Perfecto, sí, entiendo. Bien. Gracias, mi Ya, bienvenido, Pastor Roberto. Fue un agrado tenerlo acá nuevamente. gusto, muchas gracias, pues. Bien, Pastor Israel, usted levantó su mano, por favor. Hola, ¿cómo está mi hermano Alejandro? Bien, Saluda a gracias al todos los Señor, muy hermanos. bien. Qué bueno. Muchas bendiciones, mi hermano Alejandro. Muy interesante lo que es la clase. ¿Ah? Sí, animo a los hermanos que están dentro del grupo de estudio, que ya llevan mucho tiempo con usted, que se sigan alimentando, Amén. nutriendo, leyendo los dossiers que usted les envía. Yo en lo personal, por la edad que tengo, he tenido la Se le fue. oportunidad de estudiar. ¿Se fue? No, ¿Volvió? ahora sí le escuchamos bien. He tenido la oportunidad de estudiar, pero uno, aunque estudie 20, 30 años, sigue aprendiendo. Sí, pues. Y con lo que usted ha expuesto hoy día fue hermoso, es un universo de conocimiento que Dios ha entregado a través de la lectura. Y animo a mi hermano con mucha humildad, sobre todo a los hermanos de Se le cayó, se cayó. Ah, no Cerrillo, está. que valoren. Vuelvo a hacer hincapié, mire, yo hago unos pequeños videos, son unas pequeñas Sí, cápsulas animadas sí que los veo. mando, ya, muy pequeños y me ha tocado a veces compartir y debatir con otros hermanos que tienen una teología inferior a lo que se está entregando y cobran por todo. Mm, Está mucho el asunto del mercado dentro incluso del movimiento reformado, mi hermano Alejandro. sí, sí, Está apareciendo en YouTube el sistema de solo para socios y que manden dinero. Criticamos a la gente de prosperidad y los mismos pastores que hacemos crítica a la iglesia de prosperidad estamos cayendo al mercantilismo. mm. Yo, permítame hacer esta observación con mucho respeto. Doy gracias a Dios en el que ha colocado en su corazón no caer en el mercantilismo. Se ha pagado el entregar estas clases. No es que mi hermano Alejandro se sentó y llegó todo de golpe, no hubo que pagar un precio de estudio, hubo que estar en aula, hubo que gastar tiempo, invertir tiempo para servir a la iglesia de Dios. Invito a los hermanos, por favor, mi amado hermano, con mucha humildad, no me malinterprete, valore lo que se le está dando por gracia, valore lo que se está dando por gracia. Es muy hermoso lo que se está dando. Mi hermano Alejandro, él es muy sincero. Hoy día mismo estaba haciendo una observación en cuanto a que hay posibles vida en otros planetas, pero él dice humildemente que esto es simplemente hipotético, ¿cierto? Así No es es. algo tajante. Puede No. ser. Y hay otra teoría, y saliendo de esta, hay otra teoría que se llama la teoría del escenario. No sé si la ha escuchado mi Sí, hermano Alejandro. sí, sí, sí. La teoría del escenario habla de lo siguiente, que el universo, las galaxias en expansión, fueron creados para colocar a la Tierra como su escenario de redención, la Tierra dentro de un escenario creativo, y que no habría creación, que no había vida solamente en la Tierra. Esa es la teoría del Sí, escenario. sí, sí. También es hipotético, no podemos descartar lo que mi hermano Alejandro acaba de decir, como también no podemos descartar lo que hermanos que dicen, es algo simplemente hipotético. Y Son por último, mi especulaciones, hermano, nada más. exacto, ese es. Y por último, mi hermano Alejandro, el dispensacionalismo Ah, tiene, no sé, tiene 7 dispensaciones para usted, porque usted tomó lo que es la escatología, y aquí termino para que usted sí, me dé su observación. El dispensacionalismo divide los tiempos en administración o dispensaciones, ¿cierto? sí, en 7 ¿Ya? dispensaciones.
7 dispensaciones. Ya, comienza con la creación o con la inocencia. Mm. Pero aún así la iglesia reformada también, aunque no trabaja por pactos, la teología pactual, pero aún ellos tienen un orden en lo que van a acontecer las cosas. Hay un siguiente orden y me gustaría escucharlo a usted, si me permite argumentar y termino para no prolongarme mucho. Por ejemplo, ellos tienen lo siguiente. Ellos hablan, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo, el orden correlativo que le dan, la resurrección de los muertos, después siguen con el juicio final, después la renovación de los cielos y tierra nuevo, y terminan con el estado eterno. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que la iglesia reformada cree, lo que creen. Debe haber alguna variación con algunos, pero por ejemplo, este es más o menos como lo bosqueja la iglesia bautista reformada, como lo cree la iglesia bautista reformada. La iglesia reformada es un poco ambigua en esto, no pincela, no dice claramente en qué cree que van a ser los órdenes de cómo van a suceder escatológicamente las cosas. ¿Ya? Usted tuvo la oportunidad de estudiar no fue con los bautistas, o contaba usted que usted estudió junto con ¿cómo se llaman? Los reformados. Los reformados. ¿Cuál es la posición de los acontecimientos que ellos entregan? ¿Es igual que los bautistas reformados, como yo acabo de dictarlo? Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Sí, sí, sí. Bueno, la respuesta es bastante larga. Voy a tratar de resumirla, Pastor Israel, y voy a tratar de compartir una lámina para que yo pueda explicarla. ¿Ya? Ya. Gracias, mi hermano. Ok, 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 ok. Se ve en pantalla, ¿cierto? Ya. Mire, aquí está Cristo, Sí, ¿cierto? Hoy, hoy, ¿ya? Y aquí está la creación, ¿ya? Pongan atención. Los dispensacionalistas o pretribulacionistas dividen los periodos de la Tierra en 7, 4 el antiguo y 3 el nuevo. Perdón, bien digo. No, 2 el nuevo, 2 el nuevo, ahí está. Hoy estamos en el periodo de la gracia, dicen ellos, y que ahora estaríamos esperando simplemente el milenio, ¿ya? El milenio. Y aquí hay otras dispensaciones, no las vamos a nombrar, ¿ya? Entonces, eh, yo por años, yo creí esto que yo estoy mostrando aquí. Yo lo creí, hice estudio de esto, escribí sobre esto, hice seminarios sobre esto. Pero ¿cuál es la debilidad de esta posición? La debilidad es, si alguno tiene su Biblia ahí, dicen nuestros hermanos dispensacionalistas, ya analizar el origen del dispensacionalismo uno le llama la atención. El dispensacionalismo nace en 1832. ¿Sí? Nace con un médico que se llamaba John Derby. Derby. Él escuchó eh, un tema similar y lo atribuyó y le dio y dividió la Tierra, o sea, la historia geológica de la Tierra en 7 dispensaciones. Luego vino un señor llamado Scofield, Sindun Glom Scofield, ¿ya? En Estados Unidos, y él creó la Biblia de estudio de Scofield. Y esa Biblia fue la que se distribuyó en casi toda Sudamérica. ¿Y qué dice esta mirada escatológica, Pastor Israel y hermanos queridos? Dice que precisamente la Tierra perdón, la historia de la Tierra está dividida en 7 dispensaciones y a ver, la hago acá, y que hoy día, a ver dónde la puedo hacer, aquí mismo nomás, ya, y que estamos en el periodo de la gracia, ¿cierto? Desde que Cristo ascendió por primera vez, estamos esperando que Cristo venga por segunda vez, ¿cierto? Pero
el mundo dispensacionalista interpreta pasajes como Primera de Tesalonicenses 1:7. Mire, déjeme hacer una cosa para responderle bien a nuestro pastor querido. Espérenme un segundo, hermanos queridos. 2 segundos nomás. Deje sacar eh, Primera de Tesalonicenses. Ahí está. Primera de Tesalonicenses. Ahí sí. Ahí está. Capítulo 4. Ya. Déjeme compartir esto para que sea mucho más. ¿Dónde está? Acá está. Se ve en pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Todavía no, está cargando. Ahí sí apareció. Ya. Leamos el versículo 13. Mire, que esto fue de hecho fue lo que prediqué el domingo en nuestra iglesia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra aquí es, dormir es tanato, que tiene que ver con los que mueren, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros era el grupo ahí en Tesalónica que no eran creyentes, no eran parte de la iglesia. Después Pablo dice, porque si creemos que murió, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuál venida? La segunda venida. No predeceremos a los que durmieron, si no vamos a antecederlo a ellos. Los primero van a resucitar los muertos en Cristo. Pongan atención aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros. De esta sola lectura, queridos hermanos, nuestros hermanos dispensacionalistas ven aquí, ven aquí un rapto secreto. Y después de 7 años, ven que Cristo ahí viene por tercera vez de manera visible. Entonces, dejar de compartir. Entonces, la figura o el modelo dispensacionalista, que no lo estamos tratando aquí con profundidad, hermanos queridos, pero quizás más adelante podemos hacer algún seminario sobre esto, adolece de interpretaciones profundas, porque no hay una venida secreta de Cristo y después de 7 años viene de nuevo de manera visible. Que dice nuestro hermano, dice que Cristo viene a buscar a la iglesia, la saca de este mundo y después viene con la iglesia después de 7 años, basándose en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Pero ¿se dan cuenta que es largo este problema? Ahora, lo que pregunta nuestro hermano, nuestro pastor Israel, la mirada, desde mi humilde opinión, más certera a lo que las escrituras señalan, y eso es discutible también, porque en escatología son escuelas escatológicas, no hay nada claro, por favor, quiero que lo entiendan, solo que hay acercamientos más creíbles, porque se juntan elementos escatológicos o elementos teológicos e interpretativos que hacen mirar el estudio reformado como más cercano a la verdad bíblica. ¿Qué es lo que dice la línea reformada? Dice que las 70 semanas de Daniel fueron cumplidas el año 70. Lo que dice Apocalipsis capítulo 22, ¿ya? Y con esto termino, espérenme un segundo. Lo que dice Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis, Apocalipsis 22.
Aquí está. Mire, y con esto termino. ¿Se está cargando Apocalipsis, no? ¿Se cargó? Se está cargando. Ya. ¿Ahí sí? Ahí se cargó. Ya. Sí. Mm. Pues, eh, ay, me equivoqué, parece. Es 20, disculpen, es 20. Disculpen, ¿eh? Ahí sí. ¿Se ve? Sí. Ya. Sí, Ya, mire. Nuestros hermanos dispensacionalistas ya tergiversan Primera de Tesalonicenses capítulo 4 de los versos 13 al 18 diciendo que ahí hay un rapto secreto. No hay nada secreto ahí, es todo visible. Pero además el milenio, que dicen que Satanás va a ser atado por 1000 años literales, después que venga por segunda vez, dice que Satanás va a ser atado por 1000 años y después va a ser soltado por un tiempo y después va a ser arrojado al lago de fuego. Mire lo que dice el 20 y se basan en este versículo. Vi a un ángel que descendía del cielo. Ya, hasta aquí no hay problema, ¿cierto? Con la llave del, ¿qué dice? Abismo abismo. Con y una, una con, gran cadena. la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Pregunta, ¿eso será literal o alegórico? Alegórico es espiritual. Alegórico. ¿Ah? Esto es alegórico. 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 ¿Ya? Pensemos como nuestros hermanos dispensacionalistas que es literal. ¿Ya? ¿Ya? Definido literal. Ya. Pensemos por un momento que esto es literal, que esto va a ocurrir así tal como dice hasta el versículo 4. Mire, la sola lectura y darle una interpretación literal, a usted como que algo le pasa en su cabecita. Mire, vi a un ángel, literal, que descendía del cielo, literal, con la llave del abismo, literal. ¿Qué llave? No tengo idea. Y una gran cadena en la mano, literal, dicen nuestros hermanos dispensacionalistas. Y dice, y prendió al dragón. Bueno, aquí la misma Biblia se interpreta porque dice que el dragón es el diablo y Satanás, ¿cierto? Y Sí. lo ató, Sí, ¿por cuánto? Por 1000 años. por años. Y dice, y lo 1000 arrojó años. al abismo, literal, y lo encerró, literal, y puso Literal. su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya. ¿Cuál es la llave del abismo? ¿Qué cadena? ¿Qué gran cadena en la mano? ¿No? ¿No les causa un poquito de escozor en su cabecita pensar que esto es literal? No lo entiendo. No es literal, es alegórico. Esto es Entonces, la regla de alegórico. interpretación me dice a mí que en un mismo pasaje yo no puedo hasta aquí darle una interpretación literal Exacto. y después, perdón, darle una interpretación Alegórico. alegórica y después literal. No puedo, eso no resiste análisis. Todo esto que está aquí es alegórico, Alegórico. todo es alegórico. ¿Vi un trono? ¿Es literal o alegórico? Alegórico. Es alegórico. Entonces, se cae el fundamento de nuestro hermano dispensacionalista, sobre todo en el milenio, que es uno de los pasajes favoritos, ¿cierto?, de esta escuela escatológica, que lo ató por 1000 años. ¿Cómo lo ató? ¿Con qué cadena lo ató? No hay una respuesta clara respecto a esto. Y entre otras cosas que podríamos verlo en otra clase, hermanos queridos, pero respondiendo a nuestro pastor Israel, el dispensacionalismo tiene poco peso. Para mí, humilde mirada, humilde, Yo creo igual. se cae por su propio peso. Exacto. Por eso es que es más creíble cuando usted lee, ¿cierto?, los pasajes de Ezequiel, de Daniel, de Apocalipsis, de Tesalónica, usted dice, no, aquí no hay dispensacionalismo. Usted llega a esa conclusión final. A mí, cuando yo participé en un seminario sobre escatología, yo iba con todo mi dispensacionalismo, le estoy hablando hace 5 años atrás nomás, pues, hermano querido. No es de hace años.
hace 5 años atrás. Me metí al seminario a estudiar y me hicieron pebre mi dispensacionalismo. Me lo destrozaron. No tenía argumentos. Me ridiculizaron. Con cariño me lo hicieron, sí. ¿Ya? Eso les puedo decir, ¿ya? Y para no alargarnos más, pues, yo creo que todos queremos desconectarnos, pero si a ustedes les interesa más adelante, tal vez podemos hacer un alto en Romano y pasar un poquitito estas dos escuelas, la escuela amilenial y la escuela dispensacionalista, ver los orígenes, ver las ventajas y los defectos, las fortalezas y las debilidades que tiene cada escuela, porque son simplemente miradas futuristas, hermanos. No, 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 no. Aquí hay 5 doctrinas cardinales, Pastor Roberto, Pastor Jorge, Pastor José Miguel, Pastor Israel, hermanos queridos. Hay 5 doctrinas cardinales que no podemos tener doble mirada. Pero respecto a todo lo demás, hay escuelas de pensamiento, escuelas teológicas. Ujú. ¿Ok? Así que eso, bien pues. No sé si le contesté su pregunta, Pastor Israel. Sí, mi hermano Alejandro, disculpe, Ya. y es claro, y muy claro, ojalá que los hermanos se interesen Sí, con pues. este tema que usted está exponiendo, y porque nos ayuda también, aunque es un tema secundario, Sí, no central, aún genera mucha división. Y por último, la última reflexión, increíblemente que Estados Unidos en su inauguración fue una iglesia con influencia reformada, y cómo con el tiempo se perdió eso y se transformó más bien en una iglesia carismática y negando lo que era la creencia reformada. Muchas gracias, mi hermano bien. Alejandro. Bien, vamos a terminar. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, vamos a orar. Acompáñenme a orar, ¿les parece? Sí. Señor, queremos darte las gracias a esta hora de la noche, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, lo que has hecho el día de hoy. Gracias por este lindo grupo de siervos, hermanos y hermanas que se han conectado a esta clase, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre. Amén. Crea en nosotros, Señor, el amor, Señor, hacia el estudio, hacia las escrituras, Señor, para conocerte aún más, Señor. Quizás nunca terminaremos de conocerte, Señor. Pero cuando venga lo perfecto, cuando tú retires la vanidad sobre la creación y venga la radiación completa, Señor, al universo completo, te veremos cara a cara y tal vez no necesitemos más teología, porque tú serás la teología. Tú serás, Amén. Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Amén. simplemente levantaremos nuestras manos para adorarte junto con nuestros seres queridos. Muchas gracias te damos, Señor, a esta hora de la noche, y bendice nuestras vidas, y te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, Pastor Jorge, hermana Catalina, hermano Luis, allá de Ecuador, Dios les bendiga, prenda sus camaritas y nos estamos despidiendo, si Dios quiere, para el próximo martes, seguir, ¿cierto? Sumergiéndonos un par de metros más. Pastor Roberto, un abrazo ahí a esa fría localidad de Nueva Imperial. Nuestra hermana allá en Costa Rica, Puerto Rico, no, Puerto Rico, Puerto Rico. Yo siempre confundo Puerto Rico con Costa Rica. Es Puerto Rico, Puerto Rico, ¿cierto? Puerto La isla de Puerto Rico. Rico, pues, ¿ya? Puerto Un abrazo. Mi hermana Rico. Catalina encima se ríe de mí, pues, oiga. Bien, Dios les bendiga, hermano Mario, allá Bien, Guatemala. hermano, Dios lo bendiga. Dios le Dios lo bendiga, bendiga, hermano hermano. querido. Saludito Dios ahí lo a su bendiga. esposa ahí, un abracito Gracias, grande. hermano. No pongas en la cámara. Bendiciones a todos. Ok. Bien, bien, Bendiciones, hermana hermana. Marta. Dios la bendiga, mi Su hermana. esposito ahí, Dios les bendiga. Noche. Chao, Chao, chao. chao. Bendiciones, Pastor José Miguel. Un No me abrazo, Hermano, Pastor pude sí, Jorge ahí. ver. Un hermano abrazo para Guille, todos. ¿Sabes? Chao, hermano chao, chao, Alejandro, chao. Sí. hermano Te Alejandro, escribo. Ajá. lo voy a llamar por teléfono, Ya, llámeme, llámeme. Sí, no hay problema. ¿ya? Ya. Ok, Ok, gracias. Chao, nos chao. vemos, chao, Adiós. cuídense.